Foros Educativos Locales 2021. Volver a vernos, volver a pensarnos. Secretaría de Educación del Distrito. Regresamos al aula, regresamos a la presencialidad. Los relatos que escucharán a continuación corresponden a narrativas de docentes de la jornada tarde de la sede A y la sede B del Colegio Isabel II de la localidad de Kennedy. No sobra decir que la propuesta tiene sus antecedentes en el 2020 y fue ganadora del Foro Educativo Institucional y además ocupó el primer puesto en la convocatoria que la Red de Coordinadores Investigadores hizo, reconociendo al docente como protagonista en la mediación del conocimiento a través de sus narrativas. También fue una oportunidad para revisar algunos componentes del PEI y resignificar la labor del docente. Las 4 categorías que emergieron del análisis de las narrativas en los videos de los docentes sobre situaciones emocionales, trabajo colaborativo, herramientas y cambio de aula nos interpelan sobre las implicaciones de vida, pedagógicas y didácticas de las prácticas educativas de los docentes. Los retos, desafíos y oportunidades emergen de los relatos de los docentes en una gama variopinta de estrategias implementadas. Los docentes en sus videos describen, atendiendo a 4 categorías esbozadas, sus prácticas, donde lo más sustantivo es el proceso reflexivo sobre lo ocurrido en el retorno a las aulas. Foros Educativos Locales 2021. Volver a vernos, volver a pensarnos. Secretaría de Educación del Distrito. Hola comunidad isabelina, mi nombre es Daniel Fonseca Fino, soy biólogo y en este retorno a clases he intentado hacer salidas de campo en el colegio con los chicos propiamente en biología, para que podamos reconocer un poco el territorio, volver a conocer también en parte todos los seres vivos que nos rodean y cómo están también viviendo junto a nosotros. Entonces han sido salidas prácticas de reconocimiento, taxonómicas, morfológicas, que nos llevan a reconocer con quiénes vivimos, en dónde estamos también ubicados y en esta pospandemia pues poder ligarnos un poco más a la dinámica de la tierra, que sea un poco más ecológica nuestra convivencia. Nos referimos a un tipo de comunicación centrada en el diálogo, en la relación intersubjetiva entre los estudiantes y el saber. Una comunicación que no solo se reduce a la emisión de mensajes unidireccional, vertical, en términos del pedagogo español Kaplún, sino más bien a una comunicación dialógica, interactiva e intersubjetiva. En este orden de ideas, la herramienta en uso con los estudiantes dentro del marco de retorno a la presencialidad para la práctica de la enseñanza de la filosofía fue la reincorporación de debates bajo el modelo propuesto por el proyecto Simón. Aunque las estrategias didácticas pudiesen ser asumidas como un mero asunto técnico, en realidad aquí se presentan en las narrativas de los docentes como un ejercicio pedagógico potente que se materializan ahora in situ. Para implementar la estrategia Aprender en Casa fue una carrera contrarreloj y tuve que acomodarme a una situación nunca antes ocurrida. La falta de información relacionada con los estudiantes y la dificultad para contactarlos fue la primera dificultad a superar. Al mismo tiempo que estaba recopilando información de los estudiantes, también estaba estructurando algunas de las herramientas con las que ya contaba y buscando la manera cómo implementar y aprender a utilizar otras de las cuales podría echar mano. Se reestructuró la página del área de matemáticas para poderla acomodar a las necesidades del momento y ubicar la información que cada docente del área necesitaba. Luego construí los grupos de contacto en Gmail para poder crear grupos de WhatsApp y las clases en la plataforma Classroom. Se programaron clases virtuales en el calendario Google según horario semanal de cada curso. Después del regreso a clases se mantienen estas herramientas construidas para la virtualidad, con la diferencia que las explicaciones de las unidades temáticas y las actividades programadas se realizan en las respectivas horas de clase. ¿Qué es la biblioteca virtual? Es un espacio pedagógico donde los niños pueden encontrar variedad de textos y de esta manera pueden mejorar sus procesos de comprensión lectora.
En la biblioteca, los estudiantes encuentran textos en PDF, en video y en audio. En nuestra biblioteca virtual, los estudiantes desarrollan mensualmente un taller en el cual ellos fortalecen procesos de comprensión lectora y realizan diferentes actividades desde el área de español. Los estudiantes y sus familias se han fortalecido en el uso de las TIC, han aprendido a ingresar a la biblioteca virtual de manera voluntaria y aprovechando su tiempo libre para leer. Nuestra biblioteca virtual, llamada Blissabel, es una transformación porque pasó del espacio físico al espacio virtual, permitiendo con ello que en medio de la pandemia los estudiantes y sus familias pudieran acceder de manera más fácil a los textos y a una gran variedad de posibilidades. Esta biblioteca se ha mantenido en la presencialidad. Los estudiantes que están de manera virtual continúan desarrollando los talleres, al igual que los que se encuentran de manera presencial, pero lo hacen en el colegio. Bueno, quiero compartirles algo muy particular dentro de este espacio de reflexión académica y reflexión pedagógica. Y es el siguiente. La pregunta es, ¿qué transformaciones implementadas durante el tiempo de pandemia he podido seguir implementando ahora en esta nueva experiencia de la presencialidad? Entonces quiero en esta tarde compartirles algunas de esas experiencias que he podido mantener ahora que estamos en la presencialidad. Previamente quiero decirles que para mí el tiempo de pandemia fue un tiempo realmente de aprendizaje, de aprender y reaprender. ¿Por qué? Porque tuve que, como coloquialmente de pronto se puede manifestar, cacharrear en muchas aplicaciones. Pero realmente puedo decir hoy que he logrado un aprendizaje. ¿Para qué? Para poder implementar con mis estudiantes unas nuevas herramientas, unas nuevas didácticas que me han posibilitado generar una motivación en ellos hacia el aprendizaje del inglés. Donde nos propusimos hacer un prototipo, un prediseño para hacer una app, un aplicativo en el cual pretendemos que sirva para que todos aquellos viceusuarios en el Colegio Isabel II se movilicen de una forma segura, que sepan cuáles son las medidas de seguridad y de bioseguridad que deben tener en cuenta, los lugares alternos por donde pueden transitar y correr menos peligros tanto en las avenidas como de cualquier parte de robo. En esta segunda categoría, las y los docentes refieren transformaciones en términos del uso de la tecnología. Y acá el dominio tecnológico que se generó durante el tiempo de confinamiento se mantiene y además se potencia al regresar a las aulas. Finalmente, las dos últimas categorías nos hablan sobre iniciativas que han privilegiado en el retorno al aula lo emocional y el trabajo colaborativo. Ambas categorías apelan a lo personal y a apoyarse y encontrarse con el otro. ¿Para qué? Para hacer redes, sentirse acompañado, relacionarse con ese otro y trascender. Ya el mundo no es tal como lo conocíamos hace un tiempo. Y esto también nos ha llevado a enfrentar ciertos retos en términos emocionales. Nuestros estudiantes en muchas oportunidades están regresando a las aulas con procesos de ansiedad, de depresión, entre otros. Nosotros, desde el Departamento de Orientación Escolar, entendemos esta situación, la comprendemos y también conocemos que nuestros estudiantes son individuos distintos que expresan sus emociones de forma diversa. A partir de ello, nosotros los motivamos a que puedan expresar libremente aquello que sienten y aquello que piensan. En cuanto a las situaciones emocionales, considero como docente que el regreso al aula ha sido sin duda un reencuentro muy gratificante entre los niños y nosotras las docentes, donde poco a poco se han brindado espacios de integración, participación y práctica de conocimientos ya adquiridos virtualmente. El distanciamiento social y la pandemia afectaron emocionalmente y afectivamente el proceso de desarrollo de los niños y niñas, ya que para ellos el encierro ocasionó que la socialización y la expresión de emociones quedaran a un lado.
Sin embargo, el regreso a las aulas permitió mejorar estas situaciones emocionales para todos y cada uno de nosotros. Yo como docente de preescolar me di cuenta de las diferentes formas en que la pandemia afectó a nuestros chicos, en especial a estos niños pequeños que recién iniciaban su proceso escolar, saliendo de su núcleo familiar e integrándose a nuestra institución. Eso se vio pues sesgado en la parte que ya los niños tuvieron que encerrarse, no volver al colegio, no pudieron volver a socializar ni a disfrutar de los espacios escolares. Esto se vio reflejado en una cantidad de angustia, estrés, temor, aburrimiento que mostraban los niños. Y se acrecentó pues con todas las dificultades propias de la pandemia, como la parte económica, la parte social, la salud y todo lo que conllevó esta problemática. Los niños manifestaban seguido que querían volver al colegio, que querían compartir con sus amiguitos, que les hacía falta la profesora, el colegio. Ahora que estamos de regreso en el aula, los niños se muestran muy felices, muy contentos, participan activamente en todas las actividades, las disfrutan y aprenden. Le damos especial atención a la parte socioafectiva. Continuamos trabajando con el trabajo del autocuidado, de la autoestima, fortalecimiento de la cultura ciudadana, de la cultura del respeto, la tolerancia, la convivencia. Desde el grado 9, con los chicos que ahorita están en 11, empezamos a hacer un plan de vida que se basa en una parte de la neurolingüística, y es establecer metas que llevan un proceso que deben ser medibles. Y la primera parte fue tratar de que ellos tuvieran una identidad. Lo segundo es empezar a mirar cuál es el propósito que ellos tienen. Y en esta parte, en esta etapa donde ya regresamos a la presencialidad, estamos empezando a establecer precisamente esas metas a partir de ese proceso de identidad y de propósito. Con el profesor Daniel Castro de Filosofía, hicimos un trabajo acoplado desde la filosofía con la parte del existencialismo, y desde mi caso, desde el proyecto de vida, y explicando también cómo se formulan metas, cómo se formulan objetivos. Y vamos en una etapa donde tuvieron que hacer primero el prototipo de su cometa, elaborarla con materiales que ellos quisieran, con los colores que tuvieran relevancia para ellos, donde debían poner los anhelos que ellos tienen y pues ponerla a volar. Hicimos una rejilla de autoevaluación y coevaluación y heteroevaluación. Volaron las cometas y pues estamos en este proceso donde ellos identifiquen cuáles son sus fuertes, por qué pudo volar algunas cometas y otro no, qué significa cada parte de la cometa, la pita, los materiales, si lo hicieron con plástico, con papel, los colores, precisamente para que se empiecen a tomar fuerza ellos en sus metas y cómo lograrlas. Tras una afectación derivada de no asistir a las instalaciones del colegio por más de un año por cuenta de la pandemia por la COVID-19, la escuela tiene el desafío de repensarse. Goleman habla de la resiliencia, Morán habla de mantener el contacto humano y la importancia de ello. 4 categorías que se han venido perfilando desde hace más de un año nos permiten, como equipo de trabajo, avanzar en un ejercicio reflexivo, constante y que cualifica nuestra práctica. Y acerca de las implicaciones de vida, pedagógicas y didácticas de la práctica docente, ya no en tiempos de pandemia, sino en un escenario de presencialidad, de retorno, debemos continuar pensando en esas implicaciones y construyendo sobre la base de lo pedagógico y lo trascendental que resulta hablar sobre hablar, pensar, escribir y construir sobre lo ya transitado. Foros Educativos Locales 2021. Volver a vernos, volver a pensarnos. Secretaría de Educación del Distrito.